línea sus preguntas y comentarios para nuestro primer invitado, Jorge Barragán, portavoz de Asuntos Internacionales de la Alianza del Lápiz. Muy buenos Gracias días, por Carlos. estar acá esta mañana. Bueno, un fin de semana que desde el punto de vista de la política internacional, nuevamente Venezuela es noticia con lo que ha venido ocurriendo en los Estados Unidos y este proceso que inició luego del 20 de enero el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que ha significado la deportación de migrantes venezolanos y de otras nacionalidades, no solamente venezolanos, pero en particular del tema venezolano, se ha construido la narrativa del Tren de Aragua y de cómo esta organización delictiva se ha convertido casi en un problema de seguridad nacional. Lo han planteado en los discursos los dirigentes políticos en los Estados Unidos, en particular el presidente Donald Trump ha hecho énfasis en este grupo delictivo, llevándolo incluso al nivel de organización terrorista. Y también este fin de semana vimos la llegada a El Salvador, que habría acordado con los Estados Unidos un pago, algo cercano a los $6 millones para la manutención por un año de integrantes de esta banda delictiva que terminaron en este territorio deportados desde los Estados Unidos. El gobierno de Venezuela ha puesto una alerta que tiene que ver con el mecanismo con el que se ha dado todo este tema de las deportaciones hacia El Salvador y la aplicación de una ley que ha levantado alarmas porque, bueno, no se salta todos los procedimientos, el derecho al debido proceso, el derecho a la defensa, es decir, todo el mundo está cayendo hoy en esta consideración. Mira, imagínate, Carlos, es aprobar una ley de 1789 que se dio producto de una guerra en Estados Unidos para tratar de ver a un nacional que sea enemigo de los Estados Unidos, poder agarrarlo, poder detenerlo y poder deportarlo. De eso se trata la idea. De manera expedita. La ley exactamente, la ley se trata de un mecanismo para intentar deportar la mayor cantidad de venezolanos sin necesidad de pasar por juicios. Porque lo que ha venido ocurriendo es que detienen a un venezolano, este venezolano pasa por diferentes tipos de juicios y se hace mucho más lenta su deportación. Lo que están buscando en este caso es construir un tren de aterrizaje para poder deportar la mayor cantidad de venezolanos de la manera más expedita, pero vulnerando los derechos de los venezolanos que se encuentran en el exterior, de los venezolanos que se encuentran en Estados Unidos. Decir que se está criminalizando el hecho de ser venezolano para asociarlo con el Tren de Aragua no distingue el hecho de que nosotros estamos en contra del Tren de Aragua, de que se tiene que aplicar todo el peso de la ley contra las personas y los venezolanos que hayan cometido delito en el exterior, y en este caso que forman parte de este grupo, pero realmente eso no es lo que se está haciendo actualmente, sino lo que se está buscando es asociar a todos los venezolanos a esta banda, criminalizar en este caso la migración venezolana, para que sea más sencillo, tanto mediáticamente como legalmente, poder deportarlos, vulnerando así su derecho al debido proceso y derecho a la legítima defensa, en este caso porque su único delito es estar trabajando en otro país para poder, buscar en este caso, tener en oportunidades para sí mismo y para su familia. De las 238 personas que deportaron ahorita a El Salvador, 101 son por el título 8. ¿Qué es el título 8? Todos aquellos venezolanos que caminaron por Centroamérica, pasaron por el Darién, cruzaron la frontera sur de los Estados Unidos y los detuvieron por cruzar, en este caso, a pie, de una u otra manera, como muchos venezolanos lo hicieron, los detuvieron, los metieron en cárceles y los deportaron a El Salvador. No porque estén asociados a un delito. No hubo una investigación de si realmente eran integrantes del No es porque Tren de estén Aragua. asociados al Tren de Aragua. Esos 101 venezolanos, de esos 238 son venezolanos normales como cualquier otro, como un venezolano de San Cristóbal o un venezolano de Maturín, que básicamente por la realidad política nacional, porque las malas políticas del gobierno, porque no hay oportunidades en Venezuela, se tuvieron que ir, se fueron para poder mandarle y trabajar, para poder mandarle dinero a su familia y tener una mejor vida, una vida digna, los detuvieron en Estados Unidos por esa razón y básicamente bajo este mecanismo de deportación lo están asociando al Tren de Aragua sin posibilidad realmente de defenderse. Esto es gravísimo, Carlos, es gravísimo. Ya hemos conseguido más de 10 denuncias en las redes sociales de familiares de esos venezolanos que mandaron a El Salvador que no tienen nada que ver con el Tren de Aragua. Claro. Muchos de esos dicen, mi familiar era barbero, estaba trabajando, tenía tatuajes, pero no tiene ningún tipo de delito, ningún tipo de procedimiento que lo asocien a esta banda, y es gravísimo que se esté haciendo, y es gravísimo que no haya un pronunciamiento en este caso por parte del gobierno nacional en defensa de esos venezolanos, porque a pesar de que estén en el exterior, siguen siendo venezolanos y hay que protegerlos, hay que defenderlos. Si los van a deportar, tienen que deportarlos a Venezuela, no puede deportarlos a terceros países. Esa política es completamente injusta, completamente anacrónica y atenta contra la vulnerabilidad y la dignidad del venezolano que se encuentra en el exterior. Si a un venezolano lo van a deportar, si la administración de Donald Trump, la nueva administración de Estados Unidos va a deportar a un venezolano, tiene que deportarlo a Venezuela, y el gobierno nacional tiene que defenderlo, tiene que abrir las puertas a ese venezolano que lamentablemente está siendo criminalizado en territorio de Estados Unidos
por sencillamente ser venezolano. Porque algo es el Tren de Aragua, que tiene que ir todo el peso de la ley contra cualquier persona que cometa un delito y está asociado a la banda, pero no todos los venezolanos son parte del Tren de Aragua. No y en este caso se está queriendo asociar para tratar de deportarlos de manera más expedita. Y si lo vemos en números, hay unas estimaciones de al menos 500.000 venezolanos en los Estados Unidos. ¿Cuánto representan esos detenidos versus el total? Para que se construya esta narrativa de que todo el que ha migrado es un delincuente, viene de una institución mental y toda esa serie de señalamientos que se han hecho hacia la nacionalidad venezolana en los Estados Unidos. Es muy triste y muy lamentable lo que hemos tenido que pasar los venezolanos en estos últimos años. De pasar un venezolano que haya tenido que migrar es la decisión más difícil que puede cometer cualquier paisano venezolano en este caso, porque sencillamente hay bajos salarios, hay malas políticas públicas, las cosas no van bien en el país, la economía no funciona, la economía no avanza, el modelo económico que ha promovido el gobierno durante estos 25 años fracasado, no ha funcionado para que los venezolanos se puedan quedar. Los venezolanos decidieron irse, ¿no? Decidieron tomar otros rumbos. Y en este caso se les trate como se les trata en el exterior. Y la cantidad de venezolanos, que es entre 500.000 a 800.000 venezolanos que se encuentran en Estados Unidos, hoy lamentablemente están siendo vulnerados sus derechos, quieren ser deportados, y en este caso hay políticas. Hay en la administración del presidente Trump hay dos grupos. Un grupo que quiere que los venezolanos sean deportados a Venezuela y otro grupo que quieren que los venezolanos sean deportados a terceros países para no tener relación con el gobierno de Maduro. Entonces es impresionante y es inexplicable cómo en este caso se juega con la vida, porque no son cifras, son vidas, son familias que lamentablemente hoy están viniendo de un Darién al revés, porque hay 2.000 migrantes venezolanos detenidos en Panamá sin saber hacia dónde tienen que ir, hacia dónde pueden ir, porque no hay relaciones, en este caso el gobierno venezolano con el gobierno de Panamá, ni el gobierno venezolano con el gobierno de Costa Rica, no hay consulados abiertos, y ese es el llamado es para que la Cancillería se aboque a defender a los venezolanos que están regresando, que tienen un flujo migratorio inverso, para que puedan regresar a su país. En este caso también se le está pidiendo a los venezolanos, vulnerando su derecho de poder regresar, pidiéndole un salvoconducto, pagando $60 para poder, en este caso, entrar a Venezuela si tienen un pasaporte vencido, pero resulta que en su país, en donde se encuentran, no hay consulado abierto porque no hay relaciones. No importa si no hay relaciones. Si no hay relaciones con esos países, lo que hay que buscar evidentemente es cooperar para tratar de que esos venezolanos regresen. Porque así como no hay relaciones con Estados Unidos y se está buscando los mecanismos para que los venezolanos vuelvan otra vez a Venezuela, como pasó ya con los primeros vuelos de deportación. ¿Por qué no también buscamos tener relaciones, en este caso, y cooperación con Panamá o con Costa Rica o con cualquier país de Centroamérica, que hoy hay venezolanos que están intentando regresar a Venezuela de nuevo, en este caso, en este flujo inverso, para que regresen de manera digna? Son venezolanos, no son delincuentes, son venezolanos y lamentablemente se está criminalizando por una pequeña minoría que ha cometido delitos, por una pequeña minoría que lamentablemente no representa el ser venezolano. Ni el 5% de lo que está en Estados Unidos representa, estamos hablando de un número ínfimo. Y no representa la gran mayoría del país. Entonces, en este caso, tienen que las autoridades abocarse a defender la dignidad y a proteger la dignidad del venezolano. Entonces, es impresionante lo que hemos vivido. O sea, no hay oportunidades en el país, las cosas no están funcionando de la mejor forma, el salario no aumenta desde hace varios años, no hay capacidad de poder planificarse para tener una vida acá, por eso el venezolano decide irse. Un sector político del país piensa que a través de aplicar las sanciones a la economía va a generar un cambio político, realmente no la genera, eso no resuelve el problema de fondo de Venezuela, todo lo contrario, lo agrava más la economía del país, genera que más migración existe, y hoy los venezolanos son tratados como delincuentes afuera solamente por el hecho de emigrar. Entonces, estamos ante el peor de los dos mundos. En este caso, ¿quién defiende a la familia venezolana? ¿Quién defiende a aquel venezolano que es asociado injustamente e ilegalmente a una banda que no representa al venezolano y en este caso es vulnerado sus derechos y está metido en una cárcel? ¿Quién le va a ayudar al futuro de ese venezolano que lamentablemente hoy está siendo vulnerado sus derechos y el Estado tiene que salir a defenderlos? Entonces ahí tenemos que estar presentes, ahí tenemos que salir a defenderlos, y eso más bien se tiene que convertir en un punto de inflexión que nos una y nos cohesiona a todos los venezolanos, porque en este caso, y hay que decirlo abiertamente, si se quiere detener el flujo de migrantes y la nueva administración de Estados Unidos quiere detener el flujo de migrantes de los venezolanos, con sanciones no se logra detener el flujo de migrantes. Todo lo contrario, aumenta ese flujo de migrantes y más bien perjudica a esos venezolanos que se quieren quedar acá y que queremos buscar y construir verdaderamente un cambio político. Porque yo soy opositor y quiero un cambio político para mi país, pero y sé que a través de las sanciones no voy a lograr un cambio político. Todo lo contrario, ya perjudica
Y en este caso también perjudica a las personas que están migrando porque las oportunidades son más escasas. Nos toca hacer una pausa. Estamos nuevamente en esa encrucijada que el país estuvo en 2019, donde, bueno, el gobierno de los Estados Unidos deja en medio esta situación y el gobierno de Venezuela también de alguna manera los derechos de quienes no son parte del conflicto político, con el tema, por supuesto, de la inexistencia de relaciones diplomáticas entre ambos países, la falta de presencia de una representación consular en algunos países de la región por una coyuntura política. Esto va en dos sentidos, en la afectación al ciudadano y en la afectación en lo económico, que es el tema de las sanciones. Vamos a hablar de regreso de eso porque estamos en este plazo que ha dado la administración de los Estados Unidos para el cese de las operaciones de Chevron y mucho se especula, bueno, viene una nueva negociación, esto es una medida de presión porque Donald Trump ha hecho lo mismo con Canadá, con México, y anunciar medidas de manera inmediata y luego una suerte de negociación. Pudiera Venezuela también estar a la expectativa de que esto ocurra. Estamos conversando con Jorge Barragán, portavoz de Asuntos Internacionales de la Alianza del Lápiz.